Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Jonathan Valdivieso, fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad e integrante del movimiento La Ciudad Somos Quienes la Habitamos. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos en algo que para nosotros es muy importante, un gran desafío, que es presentar la decisión o comunicar la decisión de que el movimiento La Ciudad Somos Quienes la Habitamos, integrado por distintos espacios, va a presentarse a elecciones este año. Bueno, a mí me toca hacer como una pequeña presentación de cómo llegamos hasta acá, qué es el movimiento, cuáles son los principales pilares que orientan nuestro activismo cotidiano en la ciudad de Buenos Aires. El movimiento lo fundamos hace más de un año y medio, a finales del año 2021. No fue a partir de ese momento que comenzamos a defender derechos urbanos, sino que comenzamos hace muchísimo tiempo, la mayoría de los integrantes. Podríamos decir hace casi más de 15 años que los principales integrantes del movimiento venimos luchando, defendiendo la ciudad de Buenos Aires, defendiendo los derechos humanos, luchando por una ciudad igualitaria. Y en ese largo recorrido, cuando fundamos el movimiento político, cuando pasamos de ser organizaciones sociales, comunidades de profesionales, de técnicos, y decidimos hacer un movimiento político, pensamos en 3 pilares para pensar el movimiento y que derivan del nombre que elegimos, que es el movimiento La Ciudad Somos Quienes la Habitamos. En primer lugar, un pilar que tiene que ver con la democracia. Algo que siempre nos llena de perplejidad es que el sistema institucional de cómo se organiza el poder público, de cómo nos organizamos para tomar decisiones como comunidad, no ha evolucionado prácticamente en los últimos 300 años. Ya estamos en la 4ª revolución industrial. La primera revolución con el tema de la máquina de vapor, la segunda con el tema de la electricidad, la tercera con la tecnología y la información, la 4ª, la era digital, la inteligencia artificial que está ahora sonando en la agenda pública, Big Data, Internet de las cosas, etcétera, etcétera. También hubo revoluciones en el punto de vista de la física. Pasamos de la física clásica a la teoría de la relatividad de Einstein, a la teoría cuántica, pero seguimos pensando en cómo nos organizamos y cómo distribuimos el poder de la misma forma. Y cuando se pensó cómo tomar decisiones colectivamente, y en esta división de poderes, el poder judicial, el legislativo, el ejecutivo, donde elegimos representantes, cuando se decidió esa forma de organización, la preocupación de ese momento era cómo se protegía el derecho de las minorías. Y todos nos preguntaremos cuáles serían las minorías en esa época. Bueno, en esa época se consideraban que las minorías eran los grandes propietarios terratenientes de las áreas rurales. Y el enemigo era las mayorías que podrían tomar decisiones colectivamente para apropiarse de esas propiedades. Teniendo en cuenta a quién proteger y contra quiénes era esa protección, se organizó este sistema, ¿no?, de representación, esta forma de democracia representativa. Y 300 años después, esa forma de institucionalidad sigue protegiendo a las mismas minorías de aquel entonces. Solo que aquellas minorías de aquel entonces ahora es la corporación inmobiliario-financiera. Cuando creamos el movimiento tenemos que repensar una forma de organizarnos con una democracia distinta, para que esos representantes que responden a la corporación inmobiliario-financiera en la ciudad de Buenos Aires no sigan tomando decisiones por nosotros y nosotras. Les habrá pasado a muchos de ustedes que alguna vez cuando fueron a plantear al Ejecutivo o a la legislatura ideas, a cuestionar algunos proyectos de ley que se votaban a la legislatura, le habrán dicho, bueno, si quieren que sus decisiones o sus propuestas sean tenidas en cuenta, armen un partido político. O le habrán dicho a ustedes cuántos votos tienen, ¿no? ¿Cuántas personas lo votaron para querer imponer sus ideas en la legislatura? Bueno, nosotros estamos aquí tratando de organizar e impulsar un movimiento político con la herramienta partidaria, pero no para decirles, en el caso que lleguemos a ocupar esos cargos, a ustedes, a otras comunidades, a otras asambleas que organicen los partidos. Al contrario, sabemos que tenemos que tomar esos roles y ocupar esos espacios para ser parte de la recuperación de la soberanía política de la ciudadanía, para que las decisiones vuelvan a estar en las comunidades y no en un conjunto de representantes que responden a un poder concentrado económico, inmobiliario y financiero en la ciudad de Buenos Aires. Por eso enfatizamos la cuestión de la que la ciudad somos quienes la habitamos en este ejercicio cotidiano de la democracia representativa, orientado a desconcentrar el poder público, orientado a que las decisiones colectivamente no sean adoptadas por unos pocos, sino sean adoptadas por las comunidades y que sean las comunidades las que decidan el destino de sus barrios, de sus comunas y de la ciudad. En segundo lugar, planteamos una concepción de que la ciudad de Buenos Aires es un bien común.
La Ciudad de Buenos Aires no es propiedad del Estado, la ciudad de Buenos Aires no es propiedad de algunos pocos propietarios. El día de hoy salieron los números del censo, donde solamente la mitad de la población es propietaria en la Ciudad de Buenos Aires. Hay una mitad que es no propietaria, que luego ya hablaremos, seguramente Magalí hablará de eso. Pero la idea es, si consideramos a la ciudad como bien común, no solamente porque paguemos impuestos o porque realicemos compras e indirectamente sigamos pagando esos impuestos en la ciudad, sino porque cada uno de nosotros y nosotras formamos y constituimos la Ciudad de Buenos Aires. Cada uno de nosotros y nosotras, con nuestro quehacer, colaboramos en la riqueza material, cultural y simbólica de la Ciudad de Buenos Aires. Y por lo tanto, cada uno de nosotros y nosotras que vivimos en la Ciudad de Buenos Aires tenemos derecho a participar y acceder a los bienes y a la riqueza que genera la ciudad. Cuando decimos la ciudad somos quienes la habitamos, queremos decir que también luchamos para el acceso universal a los servicios públicos, el acceso universal a los derechos humanos de cada habitante de la ciudad. Y por otra parte, la antítesis. Si decimos que es un bien común y es parte de lo que nos llevó a formar el movimiento, es la indignación cuando vemos que la Ciudad de Buenos Aires, nuestro bien común, está constantemente siendo saqueada por una connivencia entre el sector político y las corporaciones inmobiliarias financieras. Han privatizado todos los servicios públicos. En estos 15 años se realizó un plan sistemático de venta de tierras públicas, despojándonos de uno de los principales bienes de la ciudad. Quieren vender nuestra costanera, destruyen nuestros espacios verdes, destruyen nuestro arbolado, destruyen el patrimonio, destruyen la diversidad cultural de la Ciudad de Buenos Aires. Y esa actitud del gobierno y de esta corporación, nosotros simplemente y llanamente la llamamos que es un saqueo. No es ni la implementación de una teoría económica, ni de cierta visión de ciudad, sino es llanamente un saqueo. Y frente a ese saqueo, que lo vemos cotidianamente, si tomamos el subte, vemos el gran negocio de la empresa Rogio. Si usamos las ciclovías y las ecobicis, vemos también el gran negocio de la privatización. Si caminamos por el casco histórico y vemos basura en la vía pública, vemos el negocio de la recolección de basura. Digamos, donde vayamos detrás, lamentablemente en la Ciudad de Buenos Aires están los vestigios de cómo están saqueando diariamente. Y la cuestión del saqueo tiene que ver con un tercer punto del movimiento, que es pensar algo que ya nos hemos olvidado. ¿Cuál es el sentido de una comunidad? ¿Cuál es el sentido político de una comunidad? ¿Hace cuánto que no nos pensamos como una comunidad que tiene una misión? Quizás nos han llevado a pensar o a conseguir la autorrealización individual, el sálvese quien pueda actualmente, pero hace bastante que la sociedad porteña no se piensa con un destino común, ¿no? Como una autorrealización política común. Creo que la última vez que sucedió eso fue en el año 1996, en lo que se conoce como un momento constitucional, cuando se votó la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Que podemos tener las críticas, ¿no? Esa Constitución está permitiendo en cierta forma lo que vivimos ahora, el saqueo, la concentración de poder, pero en ese momento los constituyentes tuvieron un ideal de que la Ciudad de Buenos Aires iba a ser un modelo latinoamericano y para Argentina de democracia participativa, ¿no? El artículo 1 de la Constitución dice: la misión de la comunidad porteña es que vamos a empezar a pensar formas creativas de cómo nos gobernamos. Vamos a avanzar de una democracia representativa a una democracia participativa. En segundo lugar, vamos a fortalecer no solamente la actividad política, sino también la protección de nuestros bienes comunes. Y las normas que hablan de políticas concretas son las normas de cuestiones sociales y ambientales en la Constitución. Allí vemos cómo esos constituyentes que vivieron la oleada privatizadora de los 90 dijeron: tenemos que modificar el rumbo de la sociedad porteña y pensar una autorrealización colectiva. Y la autorrealización colectiva para nosotros, que tiene que ver con la democracia, y la democracia es inteligencia colectiva, se hace con las personas, se hace con la gente. No las hacemos a través de consultoras, no las hacemos a través del vía elige, votando en una página web, no las hacemos con un clic, sino que las hacemos mirándonos a los ojos, discutiendo y debatiendo como lo estamos haciendo ahora y como lo venimos haciendo hace 15 años, impulsando asambleas por toda la ciudad. Algo esencial del movimiento de la ciudad Somos Quienes la Habitamos es que para nosotros la democracia tiene que ver con recuperar la dignidad política,
tiene que ver con permitir la autorrealización individual, pero también lograr la autorrealización colectiva. Tenemos un par de misiones muy importantes que lograr como colectividad. Una de ellas es hacer o terminar con la pobreza y la indigencia en la ciudad, terminar con la desigualdad que se está creando entre hogares propietarios y hogares inquilinos, que es una de las principales desigualdades que se está conformando en la ciudad de Buenos Aires, y tenemos que proteger nuestro hábitat urbano y nuestros bienes comunes. Hay, en cierta forma, dos líneas que nos plantean y que nosotros tenemos que optar. Si queremos ser turistas, espectadores de la ciudad, si queremos ser esclavos urbanos, que vivimos en una ciudad donde no tomamos decisiones y donde quizás toda la vida tengamos que pagar para acceder a un techo, o si queremos ser verdaderos ciudadanos y ciudadanas que tomemos las decisiones de nuestro ambiente urbano, que es la ciudad, donde podamos generar un hábitat adecuado, poder acceder a los bienes y recuperar la dignidad política. A todos aquellos que crean que nuestra misión es este segundo camino, desde el Movimiento de la Ciudad, somos quienes habitamos, los invitamos a que nos acompañen, a que sean parte de un gran movimiento ciudadano, del cual el movimiento es una parte de lo que nosotros creemos un inicio de una revolución ciudadana en la ciudad de Buenos Aires para frenar el saqueo. Muchas gracias.